segundo autor que trabaja Bürger es Montaigne. Pero vean que Montaigne está en el siglo XVI. Siglo XVI, estamos todavía en el Renacimiento. En el Renacimiento no hay grandes pensadores, no hay una filosofía, no hay grandes filósofos ni figuras que hayan cambiado algo. Son como una época de transición en el pensamiento occidental. Pero está Montaigne, que yo les recomiendo que lean los ensayos de Montaigne de 1580. Montaigne tiene una escritura deliciosa, es divertido, es irónico, es breve, son textos breves que por momentos, bueno, no estoy segura igual, pero por momentos me hace acordar un poquito a la estructura que tiene Mitologías de Barthes. Lo tendría que revisar, pero siempre que los abordo los ensayos me recuerda esa estructura de pensamientos acotados, con un humor, con una ironía, con una agudeza en las observaciones que les recomiendo como de literatura, pero son muy lindos los ensayos de Montaigne. Esta época, siglo XVI, critica al pasado inmediato, es decir, critica toda la Edad Media. Básicamente hay en esta época un desprecio por todas las apreciaciones medievales sobre el mundo terrenal, porque hay una devaluación de la Edad Media hacia el mundo terrenal, y eso es lo que el Renacimiento comienza a criticar. Critica también esta época la salvación, la idea de salvación del hombre y la constante referencia al más allá del medioevo. Es decir, que es un momento en que el hombre occidental comienza a desembarazarse de creencias fundamentales sobre las que se había construido y erigido todo el pensamiento del medioevo. En el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, el hombre empieza, en lugar de sostener su mirada hacia el más allá, comienza a volver la mirada hacia este mundo, hacia la naturaleza. Por eso es un auge de las ciencias de la naturaleza, se da ese auge. Toda la anatomía de Vesalio es de esta época. Por eso también es la idea de como una época de transición hasta la Edad Moderna, y por eso hay cierta esterilidad en el plano y en el campo de la filosofía. Tampoco es que es una época que inaugura nuevos caminos. Por eso la idea de transición, de crítica, pero de poca producción de ideas nuevas. Por eso también aparecen ensayos, porque es una época de tanteos, de críticas, ¿no? de cierto desprecio también por la Edad Media, pero al mismo tiempo hay confusión, hay tanteo. Algunos reeditan a los antiguos, pero otros son, se puede pensar como precipitadamente escépticos. Aparece, y ahí va a estar Montaigne, aparece un pensamiento escéptico. Básicamente de esto hablamos cuando vimos a Bürger, pero hay una crítica fuerte y organizada hacia la escolástica. La escolástica era ese método de la Edad Media que consideraba fundamental el criterio de autoridad, es decir, que no importa lo que se decía, sino que se respetaba esos dichos, esos enunciados eran respetados nada más que porque los había dicho alguien que ostentaba autoridad. Entonces se empieza a dudar de este criterio de autoridad, se empieza a dudar de otro pilar fundamental de la escolástica, que es el verbalismo. El verbalismo como
una suerte de enredo de discusiones donde en realidad hay una cuestión más terminológica que conceptual. Entonces se comienza a dudar de ese verbalismo que era tan importante para la escolástica, y también se comienza a dudar de la silogística, que era el tercer pilar de la escolástica. El silogismo es un tipo de razonamiento lógico, pero que en realidad no aporta conocimientos nuevos, ¿no? Porque siempre la verdad de las conclusiones está incluida de manera tácita en la verdad de las premisas. Entonces, también comienza a criticarse el tercer pilar de la escolástica, que es la silogística. Vimos en Agustín que en algún punto de sus confesiones estaba presentando una vida ejemplar, la de un hombre que luego de haberse perdido encuentra a Dios. Entonces se presenta como vida ejemplar. Quiere decir que tiene una estructura muy clara, las confesiones de San Agustín, porque, como dijimos anteriormente, presenta un antes y presenta un después, ¿no? Hay un tiempo de estar caído y un tiempo de la vida con Dios. Entre ambos tiempos ocurre la conversión. Montaigne, en cambio, ahora sí estamos como en la otra vereda, Montaigne representa al hombre común. Montaigne no se siente de ninguna manera elegido. Acá no hay vida ejemplar, acá no hay ningún elegido. Montaigne se ubica al comienzo de lo... Piense que está como en el límite, porque ya en 1600 estamos en siglo XVII y ya nos encontramos en la Edad Moderna. Quiere decir que él está en el final del Renacimiento y ya muy cercano a lo que se va a entender por sujeto moderno. Cuando Montaigne escribe los ensayos, se ha retirado, esto es importante, porque va a suceder algo similar con Descartes. Se ha retirado a su castillo, quiere decir que se ha retirado de la vida activa con el objeto de ocuparse de él mismo. Se va a ocupar de sus pensamientos, se va a ocupar de su cuerpo y se va a ocupar de sus estados y de sus sensaciones. Va a volver la mirada sobre él mismo. Él se considera a sí mismo una criatura, una existencia sometida a enfermedades y al envejecimiento. Quiere decir que va a estar atento a la propia finitud y va a estar atento cuando se mencionan las enfermedades, es porque va a estar atento a su cuerpo y a los padecimientos de su cuerpo. Acuérdense que el cuerpo era aquello devaluado por la antigüedad y seguía siendo devaluado en la Edad Media, así que él empiece a estar atento a su cuerpo no es poco. Esto le enseña a Montaigne algo que es la inestabilidad. Cree Montaigne que los hombres no actúan consecuentemente según un principio bueno, sino que los hombres actúan condicionados por la situación. Los hombres actúan bajo la influencia de sucesos y de ocurrencias que son azarosos. Fíjense que el hecho aparece el actuar, pero también aparece, ligado al actuar, el azar. Cuando hay azar, Dios está distraído, por lo menos. Si está distraído. No, nada es azaroso si hay Dios, sino que está en el designio divino aquello que ocurre. Pero que aparezca el azar, este elemento y la inestabilidad, es lo que le interesó después, en el siglo XIX, a Nietzsche.
A Nietzsche le interesó mucho Montaigne. Parece que Nietzsche declara la muerte de Dios. Ya llegaremos, aunque no tenemos justo un texto nietzscheano que nos vendría muy bien, pero lo vamos a evocar, de todos modos yo lo voy a evocar. Por esto, Montaigne concluye en que es inadmisible inferir que a partir de acciones concretas es imposible inferir un carácter único. Quiere decir que el hombre no es ningún todo y que de las acciones que están determinadas por una situación contingente, quiere decir que se dio así, pero podría haber sido de otra manera, situaciones caprichosas, azarosas, que es imposible de eso deducir un todo, sino que el hombre está compuesto por partes. Esto es importante porque desaparece la noción de todo. Cada una de esas partes, dice Montaigne, conserva su autonomía. La autonomía de las partes respecto de las otras partes. Y obviamente el todo queda conjetural, ¿no? Igual alguna lo va a hilvanar de alguna manera después, pero es importante que tengan presente cómo él potencia la partición y la independencia de esas partes. A Montaigne mismo no le ocurre de manera diferente. Cuando él se piensa a sí mismo, él dice que experimenta su yo de manera inestable, como algo inestable, como algo que está sometido a los propios estados de humor. Él resalta los estados de ánimo y que el estado de ánimo es algo que lo invade desde afuera. Ahí está lo azaroso, lo contingente de la situación. Como es esa situación la que me volvió irascible. Entonces, su objeto, que en los ensayos su objeto es su yo, aparece la idea de yo, su objeto, que es su yo, él lo tiene que presentar en su mutabilidad. Freno un minuto ahí. Recuerden que la antigüedad y la Edad Media valora, así como valora la razón, valora lo inmutable, lo que no deviene, lo permanente, valora lo uno. Todas esas características que hay en el mundo inteligible de Platón y que están ausentes en el mundo sensible. Y fíjense entonces que Montaigne, en lugar de situarse en lo que platónicamente consideraríamos el mundo de las ideas, se ubica en el mundo de la experiencia, en el mundo sensible, porque es en el mundo sensible donde todo muta, todo deviene, y no hay ausencia de permanencia y ausencia de unidad. El todo sería la unidad. Eso es lo que él está negando. Y él está potenciando, valorando las partes, no el todo. Las partes y no la unidad. Esto quizás no parezca, pero para la época es un pensamiento totalmente distinto. Está en las antípodas
del pensamiento legitimado por los antiguos, los clásicos, los medievales. Es muy desobediente, digamos. Entonces, decía, presenta su yo en su mutabilidad y por lo tanto en sus contradicciones. Valorar la contradicción es lo más lejano a Aristóteles. Valorar la contradicción es lo más lejano a la escolástica y es lo más cercano al pensamiento frankfurtiano, pero si damos un paso más previo, digo, nietzscheano. Yo no puedo fijar, dice Montaigne, mi objeto. El objeto de Montaigne es su yo. Yo no puedo fijar mi objeto. Se mueve confuso, irrenqueante, en una ebriedad natural. Lo agarro en algún lugar, tal como es en el preciso instante en el que me ocupo de él. Quiere decir que él está diciendo que solamente se puede ocupar de suyo y hablar de suyo en el momento mismo y en el preciso instante. Fíjense, está potenciando una hora y no un tiempo lineal. Está potenciando ese instante que es fugaz. Lo fugaz nunca fue valorado. Recién en el momento, en el instante, ahí él cree que solo ahí puede hablar de su yo. Y ahora la contrapartida. Sin embargo, si el yo a presentar está sometido a tanta mutabilidad, a tanta fluctuación, podríamos decir, ¿cómo es que se puede seguir pensando en algo así como la identidad? ¿Qué pasa con la identidad? Porque si dijiste que estás en contra de un todo y que el yo está compuesto por partes y esas partes son autónomas, ¿qué hacemos con la identidad? ¿Hay identidad? Lo que dice Montaigne es que a pesar de las fluctuaciones y a pesar de las contradicciones, a pesar de la inestabilidad de un yo compuesto por partes autónomas, él tiene la impresión de toparse con una subjetividad, pero que se encuentra desgarrada. Quiere decir que sí aparece una subjetividad, pero se trata de una subjetividad desgarrada. Hago un paréntesis. Qué curioso que él escriba los ensayos en partes, ¿no? Porque está hablando de un yo y qué maravilloso en un punto. Qué maravilloso que los ensayos estén escritos por partes, que las pueden leer de manera totalmente autónoma y que considere que la subjetividad o la identidad está desgarrada, como el texto mismo que escribe. Por eso es hermoso también Montaigne. Bueno, a mí me gusta. Dice, a pesar de que parece, retomo, a pesar de que este yo parece ser una subjetividad desgarrada, dice él que sin embargo, en esos momentos en que parece que todo están polemizando esas partes, dice, yo me reconozco a mí mismo. El yo presentante y el yo presentado parecen tener perfiles recios, dice él. Montaigne siempre describe la propia inestabilidad y sin embargo está asociada siempre esa inestabilidad a una capacidad de cambio y que a uno le resulta difícil conformarse una idea de sí mismo, pero que
Él dice que en esta subjetividad desgarrada aparece un yo idéntico. Él dice que si él repasa los momentos en los que él mismo ha actuado de tal o cual manera, movido por alguna situación azarosa o contingente, él dice que puede reconocerse a sí mismo, que él, en una situación semejante, cree que volvería a reaccionar de la misma manera. Quiere decir entonces que esa contingencia de los acontecimientos exteriores que pueden condicionar el actuar y que parece entonces que se trata de una subjetividad desgarrada, pareciera que hay algún hilván detrás de ese desgarramiento. Pareciera que él logra reconocerse a él mismo como él mismo, no siente una alienación, no se siente desconocido hacia sí. Quiere decir que lo interesante en Montaigne es que aparece una identidad en el desgarramiento o en la mutabilidad o en la inestabilidad de ese yo. Y si ustedes se fijan lo que pasa en las confesiones, en los ensayos de Montaigne, como lectores van a tener la sensación de que si bien esos apartados parecen muy independientes entre sí, porque tratan de cosas totalmente azarosas, no se conecta un apartado con el otro, sin embargo, cuando lo terminen de leer, van a tener la sensación de que siempre estuvo hablando el mismo. Es esta especie de reflejo interesante que se da. Quiere decir que entonces hay una mutabilidad del yo asociado a cierta unidad. ¿Parece contradictorio? Sí, parece contradictorio porque dijo que estaba en contra de los todos, pero también avisó que es amigo de la contradicción. Así que en Montaigne hay mutabilidad asociado a unidad del yo. Y él dice que la unidad del yo asociada a la mutabilidad otorga identidad. Sí, que estos dos elementos, podemos ir para arriba, estos dos elementos le dan cierta identidad al yo. Esa yo-identidad no la piensa como un sucederse de situaciones a las que no le asume nada. Tampoco las piensa como si fuera una conciencia cerciorándose de sí misma en el acto de pensar. Eso sería muy siglo XVII. Lo que hace es experimentarse, ese yo, experimentar las partes de su cuerpo como autónomas al tiempo que posee una clara conciencia de esa totalidad. Es decir, que hay algo que las conecta. Sí, hay algo que de tal modo que yo puedo concebir esas exteriorizaciones como un yo, como un único yo. Montaigne, según Bürger, se ubicaría en lo que es el comienzo de la historia de la subjetividad moderna. Por eso estamos en este capítulo. ¿Sí? Está ubicado justamente Montaigne en una lucha, es la época en que hay una lucha profunda entre católicos y protestantes. No es un tiempo pacífico, ¿sí? Es un contexto en el que Montaigne se está apartando de los fanatismos religiosos de la época y a la vez tiene la capacidad y la lucidez de poder escorzar, me freno ahí, escorzar es como la percepción recortada de un objeto, como si fuera perfilada. ¿Sí? Yo puedo tener un escorzo de esta habitación desde aquí
pero yo me puedo correr y ahora tengo otro escorzo, porque mi percepción ha cambiado, pero si me corro, tengo otro escorzo. Quiere decir que cuando Bürger utiliza la palabra escorzar, está reflejando justamente las partes de las que hablaba Montaigne. Dice entonces que es capaz de escorzar la experiencia típica del momento de inestabilidad. Es un momento de inestabilidad y está claramente influido, separándose y a veces dialogando con el escepticismo de la antigüedad y con el estoicismo. Estoicismo y escepticismo están muy lejos de Platón. No concibe Montaigne el cuerpo como soporte de pecados, que es la herencia que está trayendo. De ninguna manera piensa que el cuerpo es soporte de pecados. Ni tampoco está concibiendo al cuerpo como un fuera del yo, como si lo verdadero fuera el yo y el cuerpo es eso que está ahí afuera. ¿No? Ni siquiera, tampoco la idea de que el cuerpo es ese afuera que el yo tiene que someter, dominar, reprimir. No. Por el contrario, el cuerpo tiene cierta amistad con su cuerpo y cierto respeto por su cuerpo. Todo lo que sea culpa, miedo a la culpa, miedo al castigo, digo porque está todo asociado con el cuerpo y con sus pecados, todo lo que sea miedo a la culpa y miedo al castigo está fuera de Montaigne. No es pensamiento de Montaigne. Le es totalmente ajeno. Sí tiene con el cuerpo una consideración respecto de su autonomía. Él considera que el cuerpo es algo autónomo, algo que hay que dejar a su voluntad. Como no hay que someterlo, no hay que reprimirlo, hay que dejarlo a su voluntad. Y que si ese cuerpo se enferma, bueno, es porque las enfermedades le sobrevienen al cuerpo. Y uno no puede hacer mucho con eso, ¿no? El yo entonces no tiene un afán de dominarlo al cuerpo. No, lo único que quiere Montaigne es llevarse bien con su cuerpo. Es llevarlo bien, pero no culparlo, maltratarlo. Esto es muy novedoso, Intenta sintonizar con la idea de muerte. Así esa relación tiene con la enfermedad, así es la relación que tiene con la muerte. Él sabe que no puede anticipar el momento de su deceso. Es algo que me va a sobrevenir, dice Montaigne. Es la manera que él tiene de vivir libre de miedos. No puedo hacer nada, voy a morir, no me puedo anticipar al momento de mi muerte. Es algo que va a sobrevenir. La misma actitud con las enfermedades, ¿no? Para ir cerrando, los ensayos de Montaigne no son una autobiografía, no se fusionan los textos en un relato que pueda considerarse progresivo, porque no avanza, no progresa. Sin embargo, uno puede detectar lo que podríamos pensar como una conexión asociativa. Esas partes, esos ensayos, se pueden ir asociando. En todo caso, también se puede pensar como quizás una autobiografía que traiciona y a la vez homenajea al género, pero todavía la autobiografía no existe como género. Entonces, la operación de conexión asociativa es interesante. A la vez, no es autobiografía, pero hay una comprensión autobiográfica de él mismo, por los motivos que tienen cada una de esas reflexiones. Siempre hay una honestidad en la escritura de Montaigne que revela
una transparencia del yo. Hay también un autocompromiso de ser fiel, de que lo que escribe es reproducción fiel de lo que él siente, de su existir. Y también conflictivamente refiere a la unidad de ese yo. Pero algo interesante es que esos ensayos él los piensa como un autofin. Su libro no sirve de fin a un tercero, es decir, a un extraño. Dios no está, como en el caso de Agustín, ¿no? El libro ha hecho de él tanto como él al libro. Noten que es como el autofin va por ese lado. Los ensayos han sido un libro que lo ha hecho a él tanto como él ha hecho al libro. Entonces, su escritura no es informe a posteriori, ¿sí? ¿De quién se estaría distinguiendo? De Rousseau. Rousseau, el texto de Rousseau, funciona como una autojustificación. Rousseau escribe lo que escribe para justificarse de ciertos hechos. Bueno, en el caso de Montaigne, no hay un fin de la escritura, no es una apología de él mismo, sino que es un intento no concluido, pero porque no está concluido porque es inconcluible, de experimentar todo sobre sí, sobre él mismo, de experimentar qué es lo que le pasa a él mismo. Entonces, esa escritura entendida como autofin, la propia escritura, se puede entender como proceso exploratorio. Su escritura es un proceso exploratorio. Más tarde, esta escritura de Montaigne tiene sus efectos e influye mucho, bueno, en Nietzsche, que ya lo nombramos, pero también en Stendhal. Stendhal, ya estamos en siglo XVIII, siglo XIX, en los surrealistas, y ya estamos en siglo XX, porque estamos en más o menos 1920, empieza el movimiento, así que estamos en siglo XX. Quiere decir que esa escritura tan diferente ha tenido seguidores y admiradores en otros siglos que vienen. Próximo, seguimos con Descartes.